Mientras el Colegio de Profesores sigue en paro, esto debido a su rechazo al proyecto de carrera docente, los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles también exigen que se les considere y también tienen algunos reparos respecto a este proyecto. Vamos a conversar del tema y para eso nos acompaña en CNN Chile la presidenta de la AJUNJI, Julia Requena. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Obviamente, para comenzar, no puedo dejar de preguntarle, como parte también de los temas que le competen a la educación, cuál es su parecer del cambio de ministro. Sale Nicolás Izaguirre y llega Adriana del Piano. Bueno, el tema de los cambios uno no los puede evaluar desde ya. Yo creo que uno los tiene que ver de acuerdo al funcionamiento de las personas, ¿ya? A la señora Adriana del Piano, yo personalmente la conozco porque cuando ella estuvo de ministra del CERNAM, yo era la encargada del Departamento de la Mujer de la CUT. Así que por ahí nos tuvimos algún tipo de relación con respecto a actividades en ese estilo. Pero yo creo que más que nada ese tema, yo siento que aquí las personas que lleguen a este ministerio lo que tienen que tener hoy día es un sentido más de escucha, más de conversar, de dialogar con los gremios, con los diferentes actores sociales que hoy día están involucrados en este proyecto de carrera docente. Entonces, puede que ella esté muy bien evaluada, pero eso hoy día tiene que verse en la práctica y desde el punto de vista de cómo es capaz de poder conversar con todos los actores sociales. ¿Y a su parecer estaba desgastada la figura de Nicolás Izaguirre en el Ministerio de Educación? Yo creo que sí, yo creo que se dieron situaciones muy complicadas, o sea, salir diciendo fuertemente que el proyecto no iba a ser retirado, decirle ante la opinión pública a las personas que los niños no tienen con quién quedarse, son como formas de presionar a la ciudadanía para que se vuelva en contra del movimiento o en este sentido podría haber dicho lo mismo, pero tal vez en un sentido más suave. Yo creo que este tema de que se aplica, de que hubo soberbia, yo creo que así fue. Nosotros como trabajadores de la AJUNJI también lo vivimos y por eso tuvimos que realizar un paro de advertencia el día viernes, porque a la fecha y a pesar del paro aún no tenemos señales desde el gobierno para ser escuchados en nuestras demandas. Antes que profundicemos en el tema del paro y también de las demandas que ustedes tienen con respecto sobre todo a la carrera docente o también han sido incluidos, me gustaría también conocer su impresión porque el gobierno enfatizó bastante en que aquí había una cierta continuidad, independiente del cambio de ministro, se iba a seguir en la misma lógica, por ejemplo la carrera docente donde se iba a seguir discutiendo este proyecto iba a ser en el Parlamento. Entonces, ¿cuál es su parecer respecto a eso, a que se enfatiza que independiente de todo la lógica o la línea que había tomado el gobierno con respecto a ciertos temas va a seguir? A mí me parece bien, pero el tema es que podamos ser escuchados los gremios en las diferentes instancias. Si este proyecto va a seguir, no puede seguir en la situación de no diálogo y de no recibir las reivindicaciones de cada uno de los gremios, que desde el punto de vista de la experiencia que tenemos cada uno, sabemos qué es lo que nos afecta y qué es lo que no. Aquí el proyecto lo hacen técnicos y dicen especialistas en el área de educación, pero son, perdonando el área administrativa, son personas de oficina, de escritorio, que tienen ideas, pero la práctica, la realidad, la vivimos nosotros. En este caso, la educación parvularia, lo que saben, lo que va a afectar a lo que queremos modificar, somos los educadores párvulos. Los que saben de los profesores, lo que les va a afectar en el aula son los profesores. Y los que saben en la práctica de los problemas que le van a traer a los universitarios son los jóvenes de la universidad. Entonces, está bien, si el proyecto debería de seguirse ese camino. Nosotros no estamos en contra de que el proyecto continúe, pero sí que se escuche a los actores. ¿No estaría entonces la línea del Colegio de Profesores de algunos sectores que señalan, por ejemplo, que hay que retirarlo? ¿Ustedes creen que no es necesario? Nosotros no estamos en la línea de retirar porque nosotros creemos que con diálogo las cosas se pueden solucionar. El proyecto tal vez tuvo una buena idea, una buena intención, pero se fue desvirtuando en el camino con el tema de que hoy día hay
inclusive hay algunos sectores que se escuchan más y otros que simplemente no lo escuchan. Entonces esas metodologías hoy día no sirven. Cuando se señala que ha faltado diálogo, que ha habido poca discusión y sobre todo que han sido poco escuchados los actores sociales, por ejemplo en el caso de ustedes, una de las cosas que nosotros conversamos también aquí hace un tiempo atrás, usted me planteaba era que se incorporaron las trabajadoras de los jardines infantiles pero sin ningún tipo de consulta, casi que se enteraron al momento que el proyecto ingresa que también esto les iba a afectar a ustedes. Desde ese momento, hace un mes atrás aproximadamente, ¿ha habido algún tipo de conversación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación? No, no ha habido. Entonces, ¿ustedes se han hecho la solicitud de reunirse con...? Nosotros le reiteramos muchas veces las cartas pidiendo formalmente al ministro que nos recibiera. No tuvimos conversaciones con el equipo de educación parvularia que el encargado de este tema, y tuvimos 2 días antes de la paralización una reunión con Jaime Beas y su equipo asesor, pero en el fondo lo que hizo Jaime Beas fue entregarnos un documento donde hablaba de todo lo que es la carrera docente en general. O sea, no hubo nada que dijera mira, por este camino nosotros nos vamos a ir con la educación parvularia, o que quedáramos ahí de acuerdo en que íbamos a tener algunas reuniones para poder hablar sobre el tema de educación parvularia. Entonces, por eso es importante tal vez que volvamos a profundizar en cuáles son los cuestionamientos o las críticas o de frente a los temas en los cuales ustedes no están de acuerdo y que están incorporados en este proyecto Carrera Docente y que les afecta a las trabajadoras de la educación preescolar. Bueno, lo principal, nosotros tenemos una diferencia con respecto al tema del sistema de evaluación, porque nosotros tenemos ya, somos evaluadas, no de ahora, desde el año 2010 en adelante. Es una ley que tenemos dentro de la institución, fue al Congreso y todas las instancias para ser evaluadas, ¿ya? Nosotros no nos opusimos en la época cuando nos dijeron que íbamos a ser evaluadas y todo lo demás, al contrario, buscamos las mejores formas que el sistema de evaluación que nos fueran a aplicar fuera beneficioso para todos los funcionarios que trabajan. Entonces hoy día el proyecto de ley dice que tiene un sistema de evaluación que es individual, el de nosotros es colectivo, ¿ya? Que es para el 20% de la educadora solamente, y el nuestro es generalizado, es para todos los funcionarios, llámese educadora, técnico, auxiliares de servicio, administrativo, es para todo el equipo que trabaja en educación parvularia. Entonces, el sistema que propone el gobierno a nosotros nos afecta desde el punto de vista que si nosotros tenemos 100 educadoras que van a pedir ser certificadas, todas pueden cumplir los requisitos, pero solamente el 20% de ella va a ser certificada y es la que va a tener derecho a un bono, que es en el fondo el tema del proyecto, a una asignación de 125.000 pesos, que es el tramo 1. Entonces, si usted ve, toda esta vuelta que se daría, toda la discusión es para poder llegar a percibir una asignación que parte en el tramo 1 de 125.000 pesos. Para ponerlo en palabras simples, todas son evaluadas, pero solo el 20% puede acceder a este bono. Esa es una de las principales críticas que tienen ustedes. Claro. Y que además ¿cómo funciona actualmente, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Hoy día nosotros somos evaluadas cada 2 años. El proyecto del gobierno dice que es cada 4. El de nosotros cada 2 años, nosotros aplicamos todo lo que hoy día se hace en aulas, se evalúa desde la planificación, desde la aplicación del trabajo con los niños, desde la atención de los niños, todo es evaluado. Todo acto que se hace dentro del establecimiento iría evaluado. Luego de eso, al proceso de los 2 años, viene una empresa externa y lo va a validar al establecimiento. Ellos piden antecedentes de todo lo que hoy día nosotros hacemos. Y desde ahí se hace un plan de mejora. O sea, la empresa externa evalúa y dice cuáles son las falencias que hoy día nosotros tenemos dentro de la educación parvularia y cómo lo podemos mejorar. Y ese plan de mejora es lo que se continúa por 2 años más, y así nosotros vamos sabiendo que la educación parvularia, la educación que entregamos, ha ido mejorando, ha ido dando buenas señales, ¿cierto? Y que en el fondo es lo que hoy día tenemos dentro de las aulas. Y eso cambiaría con el actual proyecto. ¿Y qué cosas son las que ustedes, porque es el punto, me imagino, de mayor discrepancia que ustedes tienen con este proyecto de carrera docente, qué cosas son las que consideran que no son justas o no son válidas y que comenzarían a implementarse si que efectivamente se aprueba? Bueno, primero que la educadora tiene que solicitar ser certificada, ¿ya? Ella le pide al CPIP, que es una empresa externa, que es la que se va a hacer cargo del sistema de evaluación de carrera docente, y entonces hay que pedir ahí que ser certificada.
ahí hay que armar un portafolio, algo muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy día, ¿ya? Y si es algo parecido, ¿por qué genera entonces? ¿Por qué no les parece? Porque el nuestro es colectivo, es para todas y todos los que están dentro de las aulas y del sistema educativo de educación parvularia. Y el que propone el gobierno es para el 20% de las educadoras, o sea, va a quedar el 80% que no va a tener acceso y que después de 4 años recién va a poder saber si es considerada una persona que cumple los requisitos para llegar al tramo 1. Cada 4 años una educadora va a ser evaluada y esa educadora va a pasar al tramo 1 que tiene un valor, al tramo 2, al tramo 3, cada 4 años. Y lo que ustedes quieren que esto sea no para el 20, sino que para todos. Esa es una de las exigencias que ustedes hacen. Lo que nosotros queremos en este sentido es mantener lo que hoy día tenemos. O sea, el problema no es la evaluación, sino que solamente sea este 20% el que pueda acceder y con eso también acceder a este bono y una mejor remuneración. Claro. Ese es el punto que ustedes tienen entonces de mayor conflicto. Claro, que el tema es que es individual, que no es para todos, y segundo, que es un 20% de la educadora y acá es generalizada para todo el personal que está dentro de la aula de los jardines infantiles. Ahora, ¿se han sentido tal vez un poco desplazados en todo este tema de discusión que tiene que ver con la carrera docente? Porque la atención, el foco ha estado muchísimo en el colegio de profesores, en lo que pasa en la educación secundaria, primaria también, pero tal vez el tema de los preescolares ha quedado un poco alejado de la discusión central. ¿Sienten ustedes un poco eso? Sí, el sentir de los trabajadores de la JUNJI, y no solamente en esta experiencia, sino que en casi todas las instancias, porque generalmente el gobierno habla muy bien de lo que es la educación inicial, pero cuando se quieren considerar beneficios, acciones o proyectos, la educación inicial es como es el hermano pobre de la educación generalizada. Un poco menos, dice usted. Claro. Entonces nosotros hemos conversado esto también y sobre todo el otro día con Jaime Bea, le decíamos, nosotros nos sentimos aquí desde el trato. O sea, hoy día nosotros somos la mujer engañada, somos mujeres, la mujer engañada con el gobierno. Si el proyecto de carrera docente lo prepararon con los profesores, hicieron jornada de reflexión con los profesores, hicieron todo con los profesores. Entonces, por lo tanto, nosotros no teníamos ninguna aprehensión con el proyecto. Nunca se les invitó tampoco a ser parte de esta etapa más prelegislativa. Claro, entonces, cuando el proyecto lo envía la presidenta de la Cámara al Congreso, ahí nosotros nos avisan informalmente, llega un llamado y nos dice, ¿saben qué? Ustedes fueron incorporadas dentro de carrera docente. Ahí nosotros, bueno, tuvimos que empezar a leer el proyecto y todo lo demás para ver en qué consistía. Pero eso lo hizo la organización, lo hicimos las dirigentes propias. Pero no tuvimos una reunión formal con el ministerio que dijera, mire, ¿sabe qué? De aquí para adelante ustedes son incorporadas, estas son, qué sé yo, cualquier tipo de indicio que diera de qué es lo que iban a hacer. Entonces, Nos queda poco tiempo, pero me gustaría para finalizar saber qué decisiones se van a tomar por estos días. Ustedes hicieron un paro de advertencia, hay un cierto ultimátum, algún plazo que establecieron para que se puedan reunir y tener algún tipo de encuentro con el Ministerio de Educación o en el Parlamento, en la discusión que se está dando con respecto al tema, y si no, por ejemplo, movilizaciones se están evaluando. Sí, nosotros el paro fue de advertencia en el contexto de que queremos que se instalen las mesas de diálogo entre el Ministerio, el Congreso y nosotros, ¿ya? Si esto no da efecto dentro de estos días, entendiendo que hoy día tenemos una ministra nueva y todo lo demás, si aquí a ciertas semanas nosotros no tenemos un diálogo con el gobierno, esta organización va a seguir en constantes reuniones con los presidentes regionales y veremos qué otro tipo de acciones vamos a seguir. Ahora, nosotros le pedimos al gobierno dos cosas en este sentido. Somos educadoras de párvulos, queremos mucho a los niños que nosotros atendemos. Sabemos mucho el daño que se ocasiona cuando hay un día sin atención, pero también queremos que ellos lo valoren, ¿ya? Porque aquí no es que no queremos entrar en el juego de hacer un gallito, de que si nosotros hacemos paro indefinido, entonces nos van a venir a escuchar. Nosotros le pedimos a ellos que ellos tengan la sensibilidad de escuchar este gremio y de que nos den la oportunidad de poder congeniar con nuestras indicaciones en el Congreso. No queremos llegar al paro indefinido porque el daño que le haríamos a los niños es terrible.
y nosotros tenemos un sentido de social con nuestra gente. Los padres y apoderados nosotros nos tienen mucho cariño y a ellos les hemos agradecido mucho que en esta oportunidad también no llevaran los niños a los jardines infantiles, pero también le pedimos al gobierno en ese sentido que no se ponga a hacer un gallito con nosotros en este sentido. Nosotros queremos dialogar, queremos mejorar el proyecto, queremos que nuestra gente siga tranquila trabajando, no queremos tener la tensión de que después de 4 años, si una educadora no es evaluada, la despiden y además no puede trabajar durante 5 años en una entidad pública, lo dice el proyecto. Esas son las cosas que queremos mejorar, darle estabilidad a nuestra gente, que sea un sistema de evaluación que el que nosotros tenemos, y ver ahí en el camino cómo podemos llegar a mejorarlo, pero no nos hagan esto de presionarnos de llegar a esa instancia, porque en realidad que ahí el único responsable es el gobierno, no son los trabajadores. Julia Requena, presidenta de AJUNGI, le agradecemos su tiempo con nosotros acá en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por preocuparse de los temas de la AJUNGI. Nos vamos a la pausa, al corte, y ya volvemos.